quizás suene un poco a esa caca. Yo tendría que decir, no seas cacófono. Claro, sí, se puede decir. ¿De qué trata este episodio, Marcela? De la cacofonía y la eufonía. Esa palabrita cacofonía suena realmente mal, ¿no? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestra pasión por los idiomas. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida nuevamente. Hola, Alex, gracias. ¿Todo bien? ¿Y por ahí? Bien, excelente. Estamos nuevamente retomando. Pedimos disculpas a las personas que de repente han estado siguiendo los capítulos todos los viernes. Por ahí ha habido uno que otro viernes que nos hemos demorado y ha sido una cuestión mía porque me he tenido que hacer unos cambios en mi vida, pero todo está yendo de maravilla. Estoy súper contento y ahora sí, vamos a seguir continuando. Igual estamos continuando con Marcela, pero pido disculpas por estos pequeños atrasos. Hoy día vamos a hablar acerca de una palabra que me ha dado risa, la verdad nunca la había escuchado, o alguna vez, pero no le he tomado mucha importancia y justo hoy día voy a aprender acerca de esta palabra que se llama la cacofonía. Así que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, tal vez les cause la misma impresión que me ha dado a mí al escucharla. Y Marcela nos va a hablar acerca de esto. ¿De qué trata este episodio, Marcela? Bueno, de la cacofonía y la eufonía. Esa palabrita cacofonía suena realmente mal, ¿no? Mira, sí. Y quizás suene un poco a esa caca, a esa cosa que es fea, y en realidad quiere decir que un sonido es desagradable. Ok. Así que no estamos muy lejos. La cacofonía es cuando hay, por ejemplo, un choque de dos vocales. Okay. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y vamos a hablar también de la eufonía. La eufonía, que no es euforia, ni euforía, es eufonía, es muy parecido, pero bueno. La eufonía, que es una palabra que viene del griego, es lo contrario, es un sonido armonioso. Entonces vamos a ver, cuando se presenta el fenómeno de la cacofonía, cómo lo cambiamos para que sea eufónico. Lo que es cacofónico, que sea eufónico. Y no eufórico. Son dos palabras griegas, ¿no? Exacto. Eufórico no. No me confundan con eufórico. Eufórico va a ser si aprenden todo lo que yo les estoy contando. Ahí voy a estar eufórica. Ahí voy a estar eufórica. Si aprenden por lo menos, qué sé yo, no sé, un 80%, un 70%. Claro. Empezamos hablando del español, para que se den cuenta de qué se trata esto, que en realidad la gente lo usamos comúnmente y no sabemos el nombre, porque los nombres no importan, lo importante es saber usarlo, saber que existe esto, que no es casualidad que lo usamos así y por qué. Por ejemplo, cuando usamos la conjunción copulativa, que es la Y, por ejemplo, decir María y Mónica, ¿no? Para unir dos elementos en una frase. Okay. Si el segundo elemento, la segunda palabra, empieza con I, ¿qué pasa? Hay cacofonía. Okay. Yo no puedo decir María y Hilda. Claro. Suena María e Hilda. ¿Qué decimos en español? Cambiamos la Y por una E. María e Hilda. O la U o por la U, ¿no? Exactamente. El otro ejemplo es la conjunción disyuntiva. Muy bien, Alex. Muy bien, mi alumno Alex. Es claro, o sea, en realidad esto viene del colegio, nos han enseñado un poquito, se me ha quedado eso. Y también cuando escribes y lo lees. Exacto. Sientes claro. Medio raro cuando haces como doble O o doble O. Decís María o... ¿Quién rompió el jarrón? ¿María o Olga? No. Decimos U. Cambiamos la O por la U. En español existen esos dos casos. La I por E, cuando el segundo término empieza con E, independientemente que sea con H o sin H, eso no nos interesa. Y en el caso de la O se cambia por U, cuando el segundo término, la segunda palabra, empieza por O. Bueno, eso para aclarar un poquito, para que la gente se ubique de qué vamos a hablar.
Pero vamos a hablar del italiano, sobre todo del italiano, y un poquitito del francés, que incorpora una consonante para evitar la cacofonía. Ok, entonces, Marcela, voy a hacer un pequeño paréntesis. Si Sí. alguien habla así, yo tendría que decir, no seas cacófono. Claro, sí, se puede decir. O no es cacofonía. Cacofonía. Ok, sigamos. No sé si existe así como, no, una persona cacófona, no sé, pero bueno, siempre, a mí me encanta inventar, me encantan los neologismos, me encanta inventar palabras. Es más, tenía por ahí algún cuaderno que en un periodo había inventaba palabras y jugaba con una amiga que me diga si eran verdaderas o no. Que es súper divertido, ¿no? Pues aparte con una raíz que quiere decir una cosa u otra. Claro. Bueno, volvemos a lo nuestro. Bueno, ¿qué pasa con el italiano? El italiano tiene tres vocales, A, E, O. 3 vocales, digamos, que producen cacofonía, ¿no? Uh-huh. La A, por ejemplo, de la preposición A del italiano. Yo no digo, por ejemplo, a aprile, que quiere decir en abril, sería para traducción en español. Digo ad aprile, agrego una D. En italiano agregamos una D entre las dos vocales. Ahora, ¿sí? ¿puedes creer que ahora entiendo por qué esa D? De verdad, ahora lo entiendo, ¿eh? Mira, lo usaba a veces instintivamente por lo que escuchaba que ellos lo decían, pero ahora recién, justo ahorita estoy digo, entonces ahora lo voy a usar más conscientemente. Exacto. Lo mismo pasa con la E de la conjunción. Claro. Que es yo que viví muchos años en Italia y que sé italiano y que lo hablé muchísimo y trabajé con la lengua y todo, en realidad el A y el O no se usan tanto. Yo personalmente en tantos años poquísimo, lo he visto incluso o lo he escuchado, pero la E sí, se usa muchísimo más. La E que se le agrega la D, ED, para que no haya cacofonía. La E italiana, así solita, es el equivalente. Esto es otra cosita de lengua, así van incorporando y van aprendiendo un poquito de todas las lenguas, los que nos siguen. Es como la conjunción I. La Y nuestra en italiano es E. Cuando tenemos una E y si una palabra con E, agregamos una D. En cambio de queda ed. Bueno, por ejemplo, edeco, ede. Y en el caso de la O pasa lo mismo. Por ejemplo, oggettivi, odongettivi, pero son casos muy, muy extraños que no se usan casi nunca. Yo diría que para retener y para comprender y para tener una noción básica, ¿sí? Cuando vemos una ED en italiano, eso quiere decir que es una conjunción, que está uniendo dos términos y que el término siguiente empieza con O. Y tenemos que pensarlo como una Y nuestra. Claro. Y nada más. Y nos quedamos con eso. Ok, perfecto. Bueno, por ejemplo, hay un caso que es motel o dotel. Si yo quiero decir es un motel o un hotel. En español diría motel u hotel, pero en italiano digo motel o dotel. O dotel, porque para no decir hotel. Claro. Volvemos a la H, no importa, aunque hay pocas palabras con H en italiano, ¿no? Con H inicial. Se utiliza el hotel con H, claro. Pero exacto, porque bueno, es también albergo en italiano, pero bueno, se usa hotel. La gente sabe que se trata el hotel y muchas veces se usa hotel. En este caso sería, si yo digo motel o dotel, o no sé, o pensione o dotel, cualquier cosa. Pero ese O va con OD, para que no haya cacofonía entre O. Pero son casos muy raros. Yo, por ejemplo, este caso con OD nunca lo vi. Sí. Nunca lo vi ni nunca lo escuché. En 20 años, así que no. Pero lo importante es
esto es una cosita así para si hay alguno que ya está pensando estudiar italiano o quiere incurrir un poquitito más en el idioma. Y de repente ¿Cuándo? justo hablarlo, pues no, imagínate que justo le toque este ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, yo justo creo que a mí me sirve. Por ejemplo, yo estoy viviendo en un hotel, ¿no? Entonces, Exacto. justo me puede servir este detalle que no lo sabía, de verdad, te soy sincero, no lo sabía, así que gracias, Max. Sí, sí, porque es como muy, muy, muy específico. Claro. Pero hay que tener en cuenta que cuando la segunda letra de la segunda palabra es de, no se hace. Yo no puedo decir, por ejemplo, a ver, adatto. En el caso de la E, que es la conjunción que usamos siempre, adatto, adatto, adapto, tiene una D final, adatto, la segunda letra es una D. Entonces yo no puedo decir edadato, porque queda como un tartamudo. Primero era cacofónico y ahora es tartamudo. Imagínate un cacofónico tartamudo. Adadat. No, entonces queda peor. Uno quiere arreglarlo y queda peor. Entonces decimos eadatto. Eadatto. Okay. Eadatto. No decimos edadato. Pues si no parece una lengua. Sí, sí, tienes razón, claro. Suena muy, muy, muy tartamudo. Ok. O muy infantil. Sí. Muy edada. Okay. Entonces es eadatto. Perfecto. Bueno. Excelente. Y ahora vamos a pasar con el francés. Que los que estudian francés o los que saben francés, mis alumnos de francés siempre dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué agregan esa letra, esa consonante ahí? El francés no tiene esto que tiene el italiano, que tiene el español, que cambia, porque el francés en la conjunción, que es I, la Y latina nuestra, la Y nuestra, en francés es E, pero no es E sola como en italiano, es ET. Pero se pronuncia E, ¿sí? Se escribe ET en francés. Ok. Sí, no sé si me siguen, pero vos me seguís, Alex. Un poquito me perdiste, soy sincero. La Y nuestra, María y Pedro. Okay. En italiano dijimos que era una E solita, María e Pietro. Ahí estamos bien. Bueno, si comienza con vocal, agrego una D, si comienza con D, bueno, eso sí. En francés, esa I griega nuestra, esa E italiana, es ET. ET, una E y una T. La E y la T, no es ET del IT, no, es ET. Ok. ¿Sí? Es ET, siempre. No es que la agregaron por alguna, no, es siempre T, pero no se pronuncia esa T, se dice E. En algunos casos la podemos pronunciar, depende de la palabra que siga. Okay. Bueno, pero ellos usan para un caso muy específico, que es la interrogación, un tipo de interrogación. En francés hay 3 tipos de interrogación. Podemos preguntar lo mismo de 3 maneras distintas. Una que se llama tonal, una que se llama con inversión de sujeto y una que se llama perifrástica. Pero eso hoy no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de un tipo de interrogación en tercera persona, quiere decir en él, il y on. Ella, él y el pronombre on, que es como un C, es un impersonal en francés. Bueno, cuando se hace la inversión de sujeto, ¿qué quiere decir esto de la inversión de sujeto? Que ponemos el verbo y luego el sujeto, el pronombre. Ahí, si el verbo termina con vocal, tenemos que poner una T. Eufónica, se llama T eufónica. Por ejemplo, pourra, yo no digo podrá él, pourra il, no digo pourra il, digo pourra-t-il. ¿Te das cuenta que suena distinto? Pourra il no, pourra-t-il. Y lo que siga. Esa inversión de sujeto es siempre una
pregunta. No es otro tipo de, no es una afirmación, no es una negación, es una pregunta, ¿sí? Significa ¿podrá él? Podrá él, exacto, podrá él. Pero esa T no tiene ninguna función, no nada. Nada más es una T eufónica para evitar la cacofonía. Que sería pourra él. ¿no? Y ahí ni siquiera, no sé si podemos llamar cacofonía porque es el choque de dos vocales, pero no es la misma vocal. Claro. No es la misma vocal. Pero igual suena mal y a un francés le va a sonar peor. Claro. Porque tiene una pronunciación pourrail, bueno, por ahí a nosotros capaz que, bueno, lo podríamos decir y no nos suena tan mal, pero pourrail no, es pourra-t-il. O otro ejemplo bien podría ser, ¿no? Bien pronunciada. Sí, pourra-t-il. Okay. Sí. U otro ejemplo podría ser pense-t-elle. Pense, el verbo penser, que es pensar, y elle, que es ella. Pense-t-elle X, ¿no? Piensa ella. Pero no decimos pense-elle, pense-elle, pense-elle. Aunque esa E del verbo, la E final en francés no se pronuncia nunca. Es pense. No digo pense, digo pense. Pense-t-elle. Y se pronuncia y se escucha bien esa T, pense-t-elle. Pense-t-elle, no sé, allez, je sais pas. ¿Sí? Perfecto. O, por ejemplo, a-t-on appris que... A-t-on quiere decir, sería, si yo digo on appris la nouvelle, nos enteramos de la noticia, o sí, porque prendre es como coger la noticia, pero en ese sentido sería enterarse. On appris. Si yo hago la inversión de sujeto para hacer la pregunta, no puedo decir a on, porque es tercera persona siempre, a on appris, no. Digo, a-t-on appris. A-t-on, on appris. Y atención, es importantísimo que esa T esté entre guioncitos. Porque hay que dar todos los detallecitos. Por ejemplo, si yo digo pourra-t-il, digo pourra, que termina con una, guioncito, P, guioncito, il. No nos tenemos que olvidar, porque eso es importante. En la escritura te refieres. En la escritura, sí, porque no tiene ningún... en el sonido no tiene nada que ver en la pronunciación. Claro. Pero en la escritura sí, hay que ponerlo siempre ese guión. Ok, voy aprendiendo, perfecto. Bien, bueno. Rebobinemos, a ver si quedó en claro, porque era por ahí. El tema no es complicado, pero lo que pasa es que es una cosa que nosotros ni lo pensamos, lo usamos, pero no lo pensamos, nunca pensamos. A veces nos queda el concepto de la escuela y muchas veces se olvida, porque hay mucha gente que comete el error. Sí, incluso en español, muchos a veces. Sí, yo estoy pensando en español en este momento. Claro. Me puse el chip del español. del español. Estoy pensando en español que, bueno, se escuchan horrores, ¿no? Pero a veces hablando puede pasar. Bueno, entonces, recuerden que, bueno, en español ya se los recordamos igual por las dudas. Antes de una O no ponemos una O, ponemos una U. Antes de una I no ponemos una I, ponemos una E. Y en italiano pasa lo mismo con la A, con la E y con la O. El ejemplo que van a encontrar cuando veamos algo escrito, que ya lo vamos a ver, ya los vamos a invitar, en un momentito se los contamos, van a ver que es ED. Siempre que es ED es la conjunción I griega para nosotros. Y en francés, lo único que hay que retener que cuando aparece esa tilde con guiones, ya sabemos que es una pregunta, aunque obviamente vamos a ver también el signo de interrogación al terminar la frase. Que de los signos de interrogación vamos a hablar, y de los signos de exclamación el próximo
episodio. Interesante, ok. Tú también querías, justo mencionaste que íbamos a mencionarlo. Estás con la idea de hacer una reunión para las personas que quieran tener una especie de práctica. ¿Correcto? Sí, me encantaría. Alguien se comunicó y me dijo cómo sería, porque es claro, esto es un aprendizaje pasivo. Claro. Porque todos los que nos están escuchando, recibí súper contenta algunos mensajes de cuántas cosas van aprendiendo. Pero lo interesantísimo, es probar que se puede, que se comprende. Entonces, qué mejor, pensé en hacer una reunión, en hacer un Zoom, para que ellos mismos se den cuenta, incluso jugar un poco con otras lenguas menores o con dialectos, súper divertido. La gente que lo ha hecho le ha encantado. ¿Y esto va a ser gratuito o se va a tener que...? No, gratuito. Okay. Gratuito, más o menos vamos a estar 1 hora y media jugando, vamos a decir así, vamos a estar jugando con las lenguas, con esta pasión por los idiomas. Excelente. Y bueno, ¿cómo podemos hacer, Alex? Bueno, me lo mencionabas detrás de cámaras y lo que he pensado es que la gente que está escuchando este episodio y está escuchando justo este detalle que estás creando, que estás queriendo hacerlo, vas a lanzarlo, que estén al tanto, obviamente, de ver los episodios, que sigan viendo los episodios, pero para poder captar a estas personas y tenerlos como una base de datos y poderles enviarles la invitación y puedas estar dentro del grupo que va a participar, lo ideal sería que vayas a la página www o https, o pones de frente elpoderdelpodcast.com, vas a la página elpoderdelpodcast.com y te suscribes en la parte final de cualquiera de las páginas que hay en elpoderdelpodcast.com. Vas a encontrar una cajita en donde pones tu correo y das suscribir, ¿no? Te suscribes con tu correo nada más y listo, ya está. Yo con eso suficiente para que podamos enviarte la invitación cuando Marcela lance su reunión para esta práctica, ¿no? Que va a estar interesante. Sí, porque se dan cuenta que saben mucho más, que han aprendido mucho más. Aparte les voy a facilitar unos días antes un tipo de apunte, de chuleta, de machete, no sé cómo. Un poco de material, ¿Cómo se dice en Perú? No sé, unas hojas virtuales, no sé, machete. En Argentina decimos machete, lo que se llevaba para copiarse cuando uno estudiaba en la escuela, en la universidad. Un poco de borrador, un poco de material. Depende de quién estudiaba, ¿no? Pero que no te viera el profesor, Alex. Ah, ya me acuerdo. Porque de borrador nada. No. Te borraban Sí, espérate, ya me olvidé la palabra. Bueno, voy a tratar de acordarme la palabra, porque se me ha ido la palabra. Bueno. La vamos a mencionar. Eso es los apuntes que lo vas a hacer escondiditos para qué. Sí, yo tengo una anécdota con eso. ¿Cómo se llama? Se me ha ido de la mente. Pero bueno. En Argentina machetes, en España es chuletas, creo. Si no me equivoco. O chuleta también en la carne, pero creo que son chuletas. Me parece. Sí, no sé, porque tiene muchos nombres. Pero no sé demasiado porque yo nunca me copiaba. Yo hacía los papelitos para que el resto se copie. Yo una sola vez, te cuento esto y terminamos. Una sola vez me escribí unas teorías así era una materia en la universidad que no me gustaba, que ya la rendía por 2 veces, que al final yo creo que no es que me haya servido mucho cuando he tenido frente a mí 100 alumnos o 25 alumnos que tenían casi mi edad cuando empecé a trabajar. Ahí pedagogía nada, era sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Era sálvese quien pueda. Entonces me anoté en la pierna. Era verano, era diciembre, ya las últimas mesas de examen en Argentina es verano, por si hay algún despistado, y me anoté todo, pero yo estaba tan nerviosa, me crucé de piernas.
Y tenía una falda así, una falda amplia. Y cuando quise mirar qué había pasado con el calor, mucho calor, la universidad. Más que estabas nerviosa, me imagino, habrás sudado un poco y... Se había borrado todo. Pero bueno, aprobé el examen igual, porque era como una cosa así, un apoyo que necesitaba. Claro. Pero bueno, después en el secundario eso nunca podía, porque aparte con el problema de la vista, que no veía nada, nada. Tampoco esos que te hablan así como lenguaje de sordos mudos, ¿viste? Que tenés que mover los labios. Mis compañeras, yo le dictaba a mis compañeras y sabían todo. Y yo nunca pude. Siempre me tocó estudiar. Y bueno, y de algo sirvió. Sí. Bueno, yo tengo algunas experiencias también parecidas, pero sí, es colosal esas anécdotas de estudiante. Bien, entonces vuelvo a repetir el detalle que Marcela va a realizar. Si quieres participar en esta reunión, en esta práctica que Marcela, en los próximos episodios vamos a lanzar la fecha y todo, pero si ya quieres estar dentro de este grupo, anda a la página web de elpoderdelpodcast.com y suscríbete a la página. Simple. Así que... Bien. Eso es todo. En realidad, si quieres participar de esta práctica que Marcela pronto la va a lanzar en las siguientes semanas. Bueno, te dejo la frase de hoy. Ok, claro que sí. Bueno, si hablas a una persona en una lengua que entiende, las palabras irán a su cabeza. Si le hablas en su propia lengua, las palabras irán a su corazón. Hermosa, ¿no? Nelson Mandela. De un grande, sí. Un grande. Bien, excelente, de verdad que es una muy buena frase, muy bonita. Listo, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo. Como les digo, si quieren pueden ir a los podcasts o si no a la página en YouTube donde estamos poniendo los formatos en video. Muchas gracias, Marcela, tus últimas palabras. De nada, gracias y los esperamos en el próximo episodio. Y a inscribirse, así les llega todas las noticias. Suscríbanse al poderdelpodcast.com y van a estar dentro del grupo para que reciban la invitación. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo episodio. Chao. Chao.